¿Alguna vez has sentido que alguien a tu alrededor no es quien aparenta ser? Que detrás de una sonrisa amable se esconde algo más oscuro. Tal vez no se trate solo de una corazonada. La Biblia nos advierte que no todo lo que brilla proviene de la luz. Muchas veces el mal no grita, sino que susurra con suavidad. Se disfraza de cortesía y se instala en nuestras vidas sin que lo notemos. Hoy vamos a descubrir 14 señales claras basadas en la palabra de Dios que te ayudarán a reconocer cuando estás frente a una persona que no trae paz, sino confusión, dolor y manipulación. Este mensaje es especialmente importante para ti que deseas vivir con discernimiento, protegiendo tu alma y a los tuyos del engaño que tantas veces viene envuelto en buenas intenciones. Si sientes que este tema puede tocar tu vida o la de alguien cercano, cada señal puede abrirte los ojos a algo que no habías querido ver. Ahora sí, escuchemos con atención la primera señal. Número 1. Encuentran placer en el sufrimiento ajeno. ¿Alguna vez has cruzado camino con alguien que parece alimentarse del dolor de los demás? No muestran remordimiento al herir sentimientos y hasta parecen disfrutar de las debilidades del prójimo. Hay quienes no solo se ríen cuando otro sufre, sino que parecen alegrarse desde lo más profundo de su ser cuando alguien atraviesa por una tormenta. Esa risa en medio del quebranto, esa sonrisa que aparece cuando tú lloras, es una señal clara de que hay maldad en ese corazón. No se trata solo de falta de empatía, sino de una intención torcida que puede llevar a estos individuos a causar daño únicamente para divertirse con el resultado. Imagínate en tu trabajo pasando por un momento de agobio, o tal vez un amigo que al enterarse de un problema personal tuyo, en lugar de orar contigo o consolarte, lanza una burla disfrazada de chiste. Eso, mi querido amigo, no es amor cristiano, no es compasión, es crueldad. Y aún más grave, hay quienes provocan adrede situaciones dolorosas simplemente para presenciar cómo otros se desmoronan. No les importa el daño, buscan el espectáculo, inventan chismes, siembran discordia, manipulan a los demás solo para observar el caos que ellos mismos generaron. Y todo esto nace de una raíz corrupta, de un corazón que ha sido endurecido por el pecado y el egoísmo. La Biblia nos llama a no regocijarnos cuando cae nuestro enemigo. En Proverbios 24 leemos: no te alegres cuando tu enemigo caiga, y no se regocije tu corazón cuando tropiece, no sea que el Señor lo vea y le desagrade. Qué clara es esta advertencia. Incluso alegrarse del mal ajeno es motivo de y el Salmo 37 añade consuelo para el justo. El malvado trama contra el justo y cruje sus dientes contra él. El Señor se reirá de él porque ve que su día viene. Dios ve todo. Él no es indiferente. Él juzga con justicia. Por eso, si detectas que alguien en tu vida muestra gozo ante tu tristeza, aléjate. No necesitas esa influencia cerca. Guarda tu paz, protege tu corazón y mantente firme en el camino del Señor. Él nos llama a caminar con amor, con misericordia, con perdón. El que se goza del dolor ajeno no conoce el verdadero rostro de Cristo. No permitas que el veneno de otros entre en tu alma. Recuerda que aunque muchos desean verte bien, pocos soportan verte mejor que ellos. Esa es una verdad dura, pero real. Si tu fe está anclada en la palabra, escribe en tu corazón esta convicción: el bien siempre vence al mal. Y ahora avancemos hacia la segunda señal. Número 2. Necesidad de controlar tu vida. Hay quienes, movidos por la maldad del corazón, sienten una necesidad insaciable de controlar a los demás. No soportan perder el mando, ni siquiera en los detalles más pequeños.
cuando no pueden imponer su voluntad, se sienten débiles. Y esa debilidad los lleva a ejercer presión, a manipular, incluso a intimidar, todo con tal de mantenerse por encima. Imagínese usted a un jefe que no deja pasar ni una coma sin supervisarla, no porque quiera ayudar, sino porque no soporta soltar el control. O piense en ese conocido que siempre decide a dónde ir, con quién hablar, qué hacer, como si uno no tuviera voz ni voto. Eso no es cariño, eso no es cuidado, es un yugo. Y el alma no fue creada para vivir bajo cadenas humanas. En la carta de Santiago leemos que donde hay celos y ambición egoísta, allí también hay confusión y toda clase de mal. ¡Cuánta verdad! Las personas dominantes no edifican, sino que desgastan, desordenan, oprimen. El Señor Jesús nos enseñó otra vía, la del descanso en Dios. Él dijo que no nos preocupemos por el mañana, que cada día ya tiene sus propios afanes. ¿Y qué significa eso? Que el control pertenece a Dios, no a nosotros. Que la confianza en Él debe reemplazar la ansiedad de controlar a los demás. También sucede en los hogares. Una pareja que no confía, que revisa tu teléfono, que interroga tus pasos, no lo hace por amor, sino por temor disfrazado de dominio. Esa actitud no es solo incómoda, puede volverse peligrosa, porque el control enfermizo abre la puerta al abuso, al chantaje, a la manipulación emocional. Y cuando eso entra al corazón de una relación, ya no hay espacio para la libertad que Dios nos dio. Por eso, si usted percibe que alguien intenta adueñarse de cada aspecto de su vida, no se quede inmóvil. Ponga límites, tome distancia si es necesario. No por orgullo, porque el Espíritu Santo habita en un corazón libre, no en uno esclavizado. El apóstol Pablo escribió en Romanos: en lo que dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Pero esa paz no significa tolerar el abuso. Hay momentos en que alejarse es el primer acto de sabiduría. Como dijo Jesús en Mateo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, para que no las pisoteen y luego se vuelvan contra vosotros. No permita usted que el dominio ajeno ahogue su alma. Dios lo creó libre, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Número 3. Sensación extraña cuando estás cerca de ellos. Hay veces en que no hace falta una palabra, ni un gesto, ni una ofensa abierta para saber que algo no anda bien. Basta con estar cerca de cierta persona y sentir que algo se tuerce por dentro. ¿Lo has sentido? Y uno se pregunta: ¿por qué me siento así si esta persona no me ha hecho nada? Amigo, muchas veces es el Espíritu Santo quien nos susurra, quien nos alerta con una incomodidad que nuestra mente no entiende, pero nuestro espíritu sí. Tal vez esté usted en una reunión familiar. Todo el mundo ríe, conversa, pero hay alguien cuya presencia altera el ambiente. No dice nada ofensivo, no actúa de forma evidente, pero usted no puede evitar sentirse tenso, como si una sombra pesara sobre la sala. En Proverbios 22 se nos dice: no te hagas amigo del iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y pongas en peligro tu alma. Hay compañía que, aunque parezca inofensiva, corrompe. Hay energías que, aunque no las veamos, nos afectan profundamente. Y el creyente no puede ignorar eso, y no sabe por qué, pero lo siente. Déjeme decirle: no ignore esa voz interior. Romanos 16 nos da una advertencia clara: fijaos en los que causan divisiones y tropiezos contrarios a la doctrina que habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque no sirven a Cristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves engañan a los inocentes. No todos los que sonríen traen paz. Algunos vienen disfrazados, algunos portan palabras dulces, pero corazones amargos.
Y si su presencia genera angustia, si su cercanía desata confusión, esa es una señal que no se debe pasar por alto. Nuestros instintos espirituales, cuando están guiados por el Espíritu de Dios, pueden ver lo que los ojos naturales no alcanzan. Si hay una constante incomodidad con alguien, tal vez su alma esté diciendo: aléjate, esto no es saludable. En la primera carta, lo repito, no se engañe, la compañía errada puede torcer el rumbo de su vida. Y usted fue llamado a caminar en luz, no en tinieblas. Así que, si alguien lo hace sentir oprimido, vigilado, minimizado, escuche esa alarma sagrada que su alma le envía. Dios no quiere que usted viva en inquietud permanente, sino en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Rodee su vida de personas que le sumen fe, no que le roben la calma, porque al final nuestra alma sabe lo que la boca no siempre puede explicar. Escúchela, escuche al Espíritu y camine en paz. Número 4, falta de responsabilidad. Hay algo profundamente preocupante cuando una persona rehúsa enfrentar las consecuencias de sus actos. Aquellos que caminan por la senda del mal suelen esquivar su responsabilidad, señalando con el dedo a otros cuando las cosas no salen bien, y con frecuencia se visten con el disfraz. De hecho, no es raro que te hagan sentir culpable por lo que en realidad fue su falta, obligándote a pedir perdón por algo que tú no provocaste. Pensemos en esa situación en la oficina donde un compañero falla en una tarea clave. En lugar de admitir lo que hizo mal, enseguida busca a quién culpar. Apunta hacia ti o hacia cualquier otro del equipo, menos hacia sí mismo. Y lo que se crea entonces no es solo un clima injusto, sino un ambiente viciado donde la culpa cae sobre hombros inocentes. Este tipo de actitud revela una profunda quiebra del carácter, una falta de honestidad ante Dios y los hombres. La palabra nos habla con claridad sobre esto. En el libro de Proverbios, capítulo 28, leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es que cuando uno se niega a aceptar la responsabilidad, está cerrando la puerta a la transformación, al perdón, está bloqueando el camino hacia una relación sana con Dios. Hay quienes, como aquel amigo que parece vivir rodeado de líos, jamás se detienen a pensar si su comportamiento está en el centro del problema. Siempre hay una excusa. Si llegó tarde, fue culpa del tráfico. Si algo no funciona en su vida, fue porque otros le fallaron. Nunca se detienen, nunca reflexionan con humildad. Y la Escritura es firme en esto. Gálatas capítulo 6 nos recuerda: cada uno llevará su propia carga. Esa es una verdad que no cambia. Dentro del hogar, esta actitud puede sembrar división. Pensemos en un padre que constantemente evade su rol en la crianza de los hijos y que cuando surgen dificultades culpa a su pareja sin asumir su parte. Lo que está haciendo, en realidad, es dejar un vacío que daña no solo el matrimonio, sino también el corazón y el crecimiento emocional de los niños. En el entorno laboral, un jefe que nunca acepta sus equivocaciones y que coloca sobre los hombros de su equipo todo el peso del fracaso, puede destruir la confianza y el entusiasmo de su gente. Colosenses capítulo 3 nos exhorta: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Trabajar con integridad, incluso cuando cometemos errores, es una manera de mostrarle al mundo que servimos a Cristo, no al orgullo. Y hay algo más sutil aún. Estas personas que no se responsabilizan son verdaderos artistas de la manipulación emocional. Crean escenarios donde tú terminas pidiendo perdón por lo que ni siquiera hiciste. Te llevan a dudar de ti mismo, a pensar que tal vez, solo tal vez,
fuiste tú el que falló. Y eso con el tiempo desgasta el alma, te agota, te drena, te rompe. Por eso es vital aprender a identificar estos comportamientos. Son señales de alerta que no podemos ignorar. Quien no es capaz de mirar sus fallas a los ojos y asumirlas con humildad, puede arrastrarte a una espiral de culpa donde el perdón no se da y la verdad se distorsiona. Es esencial marcar límites, poner distancia cuando sea necesario y proteger tu bienestar emocional y espiritual. Porque si no lo haces, podrías perderte en un juego que nunca debiste empezar. Dios no nos llama a cargar con las culpas de otros, sino a caminar en verdad, en libertad y en responsabilidad. 5. El hábito de mentir. Hay quienes, sin titubear, han hecho de la mentira su pan de cada día. No lo hacen solo por necesidad, sino muchas veces por comodidad, por costumbre o simplemente para manipular a quienes los rodean. Amigo, no te equivoques. Ese hábito repetido no es inocente ni inofensivo. Las personas que mienten con regularidad no respetan tu confianza, ni valoran la amistad como un don sagrado. Su único norte son sus propios intereses, y no dudarán en torcer la verdad. Imagina por un momento a un compañero de trabajo que, en cada conversación, se presenta como alguien que ha conseguido todo por mérito propio. Pero sabes bien que sus historias están adornadas, infladas, hasta inventadas. O quizás pienses en ese amigo que te aseguró que estaba enfermo para no asistir a tu celebración y luego lo ves, sin vergüenza alguna, disfrutando en otro lugar. Esa clase de mentira, aunque parezca pequeña, revela una grieta profunda en el carácter. Es un acto de desprecio, una señal de que la relación contigo no le importa tanto como su propia conveniencia. El que miente no solo cambia hechos, cambia también la atmósfera en la que vivimos. Porque el mentiroso, tarde o temprano, comienza a manipular. Algunos lo hacen dentro del hogar diciendo palabras que no sienten para mantenerte bajo su control. Otros siembran rumores entre amigos o colegas, no para buscar justicia ni edificación. Sí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En el libro de los Proverbios, capítulo 12, está escrito: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Qué claro lo dice el Señor. Él no solo rechaza la mentira, sino que se deleita en la verdad. Porque la verdad, hermanos míos, es la base de toda relación que aspira a la profundidad. El mentiroso mina la confianza, y donde no hay confianza, no puede haber ni amor verdadero, ni comunión real, ni entre personas, ni entre el hombre y Dios. A veces creemos que una pequeña mentira no hará daño, pero cada mentira, por pequeña que sea, deja una huella. Es como una gota que cae sobre una roca, una y otra vez, hasta quebrarla. Si conoces a alguien que miente continuamente, incluso en cosas que no tienen importancia, no lo pases por alto. Eso te está hablando de su carácter. Y eso, con el tiempo, desgasta. Es tu responsabilidad discernir si esa persona puede permanecer cerca o si necesitas marcar distancia por el bien de tu alma. Recordemos lo que nos dice Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta verdad es el cemento que une nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras iglesias. Es lo que nos permite construir algo que perdure. Pero también no perdamos de vista la misericordia. Porque la Biblia, en su infinita compasión, nos muestra que hay esperanza incluso para el mentiroso que desea cambiar. En la primera carta de Juan se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por el perdón de Dios. Pero hay que dar el paso, hay que decir la verdad, no solo con los labios. Sí, la mentira destruye, pero la verdad edifica. Cuando decides hablar con sinceridad, cuando eliges honrar a Dios con tus palabras, entonces estás sembrando paz, confianza y amor. Porque la honestidad no es solo una virtud humana, es una expresión del carácter mismo de Dios. Y cuando vivimos en verdad, vivimos en comunión con Él y con aquellos que nos rodean. Número 6. Ausencia de remordimiento. Hay personas en este mundo que han dejado endurecer su corazón hasta el punto de no sentir ningún tipo de remordimiento por el daño que provocan. Actúan con frialdad, sin conciencia ni compasión, y cuando son confrontadas por sus actos, lejos de mostrar arrepentimiento, giran la conversación para que tú seas quien termine dudando de lo que ha vivido. Imagina que un compañero de trabajo se atribuye el mérito de tus logros. Al reclamarle con justicia, en vez de reconocer su falta, responde con excusas arrogantes, como si ese tipo de respuesta revela una falta de empatía total y un corazón tan centrado en sí mismo que no es capaz de ver el mal que causa. La palabra de Dios nos da sabiduría para entender este tipo de corazones. En Proverbios 21, versículo 29 leemos: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Es decir, aquel que no se arrepiente normalmente es alguien que se ha convencido de su propio camino torcido y lo defiende con terquedad. No busca corregirse, no quiere cambiar, sino justificar una y otra vez sus errores. Tal vez tú conoces a alguien así, un amigo o un familiar, que cuando le haces saber con cariño que sus palabras te hieren, se burla, te llama exagerado o incluso sensible en exceso. No se detiene a considerar el daño que ha hecho, sino que hace todo lo posible para hacerte sentir como el problema. Son expertos en cambiar los papeles y lo hacen con tanta habilidad que llegas a pensar: esa manipulación, ese giro emocional, es una señal clara de que lo único que le importa a esa persona es proteger su orgullo, no reparar el daño. Hermanos y hermanas, es esencial abrir los ojos ante este tipo de actitudes. La ausencia de remordimiento no es solo un problema emocional, es una señal de peligro espiritual. Quien no siente culpa por hacer daño está en riesgo de repetir esas conductas porque cree que no habrá consecuencias. Es por eso que el Señor nos llama a poner límites. No se trata de odiar o rechazar sin amor, sino de proteger nuestra paz interior. Es necesario tomar distancia cuando esa falta de arrepentimiento se vuelve una constante, porque la convivencia con alguien así nos drena, nos lastima y muchas veces nos aleja de la voz de Dios. La Escritura es clara. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo escribió con firmeza: con el tal ni aún comáis. Eso puede sonar duro, pero hay momentos en la vida en que la separación no es castigo, sino protección. Alejarse de quienes no tienen la voluntad de cambiar es una forma de honrar al Señor, que nos llama a la verdad y al arrepentimiento sincero. Y aunque siempre debemos tener un corazón dispuesto al perdón y a la reconciliación, nunca estamos obligados a quedarnos donde se repite el daño sin ninguna señal de transformación. En la carta a los Romanos, capítulo 16, se nos exhorta a identificar claramente a quienes provocan divisiones y tropiezos contrarios a la doctrina de Cristo y a apartarnos de ellos, porque el bien no puede florecer en tierra que se niega a recibir la lluvia del arrepentimiento. La gracia de Dios es para todos, pero solo germina en corazones dispuestos a cambiar. Por eso, que nuestra misericordia sea verdadera, pero que nuestra prudencia también sea guiada por el Espíritu Santo.
7. Crueldad. Hay quienes no ocultan su oscuridad, sino que la muestran sin pudor, dañando con palabras afiladas o actos violentos, y lo hacen con una inquietante satisfacción. Hermanos, hay almas que carecen de compasión y en lugar de llorar con el que llora, encuentran deleite en las lágrimas ajenas. Esa es la marca clara de un corazón endurecido por el pecado. Imagínate a ese compañero en el trabajo que no duda en rebajarte delante de otros, que lanza comentarios llenos de veneno con el solo fin de humillarte. No está allí para ayudarte a crecer, sino para derribarte, y sus palabras no edifican, destruyen. Esa clase de trato, repetido y público, corroe el alma de un grupo, transforma un lugar de colaboración en un campo de batalla emocional. Y no solo se da en el ambiente laboral. Puede ser ese amigo que, sabiendo de tus temores más íntimos, se ríe de tus heridas, de lo que le confiaste en un momento de vulnerabilidad. Y al ver tu dolor, no se detiene, más bien parece alimentarse de él. Esa falta de empatía no es casualidad, es señal de una conciencia cauterizada. También hay crueldades que se disfrazan de cariño, golpes que no dejan marca, pero sí cicatrices, comentarios envueltos en tono amable, pero llenos de veneno. Quien agrede verbal o físicamente a su pareja sin mostrar remordimiento, ha perdido el respeto por la dignidad del prójimo. Y lo que hace no es otra cosa que un intento de dominar por la fuerza. A veces la crueldad no grita, susurra. Se presenta bajo la forma de consejos no solicitados, sugerencias constantes de cómo deberías vivir tu vida. Tal vez lo hayas escuchado de un familiar que parece estar preocupado por ti, pero en realidad se encarga de señalar tus errores con sutileza hiriente. O de un amigo que esta clase de comportamiento, aunque revestido de aparente afecto, mina poco a poco la confianza, te hace dudar de ti mismo. Y ese es su propósito, no construirte, sino moldearte a su antojo. La Escritura no se queda callada ante esta realidad. En Proverbios 26 leemos: el que odia se disfraza con sus labios, pero en su interior guarda engaño. Cuando hable amistosamente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. El Señor nos alerta: no todo lo que suena amable viene de un corazón puro. Hay quienes ocultan su maldad bajo un barniz de cortesía, pero tarde o temprano todo será expuesto. La verdad, por difícil que sea de aceptar, siempre encuentra la luz. Por eso, amado oyente, no ignores las señales. Si algo en tu espíritu se inquieta, si tu corazón no halla paz cerca de alguien, escucha esa voz interior. Dios muchas veces nos habla a través de nuestras alertas más humanas. Mantente vigilante y no permitas que una máscara amable te ciegue ante la realidad de una influencia tóxica. El Señor no nos llama a convivir con la maldad, sino a alejarnos de ella. Establece límites firmes, cuida tu paz, protege tu salud emocional. Si estás enfrentando crueldad, no camines solo. Busca consejo, busca ayuda. Recuerda que tanto la crueldad evidente como la sutil son venenos del alma. Pueden descomponer relaciones, pueden destruir el gozo, pueden alejarte de la verdad de Dios. Pero también recuerda la esperanza que hay en la palabra. En la carta a los Efesios capítulo 4 se nos exhorta: desechen toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ese es el llamado. No a responder al mal con más mal, sino a vencer el mal con el bien. Pero eso no significa permitir que la crueldad campe en tu vida. Dios quiere tu sanidad, tu paz y tu restauración. Y para eso, a veces, el paso necesario es cerrar la puerta a quienes han elegido el camino de la malicia. Número 8.
Cuando aquellos que te aman, tus amigos, tu familia, aquellos que han caminado contigo en la vida, te expresan preocupación sobre alguien, no lo tomes a la ligera. Hay ocasiones en que ellos han visto cosas que tú aún no alcanzas a notar. Quizá han presenciado actitudes destructivas, palabras dañinas o acciones que dejaron huella en otros. Y cuando levantan la voz, lo hacen porque desean protegerte, no porque quieran controlar tus decisiones. Escuchar estas advertencias puede marcar la diferencia entre evitar una herida profunda o caer en ella sin defensa. Piensa en esto. Comienzas una nueva relación. Tal vez mencionan que esa persona tiene un pasado difícil, que no ha tratado con respeto a otros antes, que ha manipulado, mentido o causado daño. Y aunque te cueste aceptarlo porque ya estás emocionalmente involucrado, no cierres tus oídos. El amor verdadero no es ciego. El amor verdadero escucha con humildad. Las Escrituras nos exhortan con sabiduría. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Eso incluye examinar los consejos que nos dan los que nos rodean. No se trata de aceptar todo sin discernimiento, sino de abrir el corazón y preguntarle al Señor: ¿es esta persona una bendición o una trampa disfrazada? Porque Dios muchas veces habla a través de otros. Tal vez entras a un nuevo empleo y pronto escuchas a los compañeros advertirte sobre un superior que trata con dureza, que humilla, que culpa a otros sin asumir sus fallos. No lo tomes por chisme. Tal vez ellos ya han sentido en carne propia lo que tú podrías vivir si no estás alerta. Proverbios 12:15 nos lo recuerda. El camino del necio es recto en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Tus amigos y tu familia no ganan nada engañándote. Si varias voces te están diciendo lo mismo, es hora de prestar atención. Es fácil caer en la negación, sobre todo cuando la persona en cuestión parece estar portándose bien contigo. Pero los patrones no mienten. Si has sido cruel, manipulador o irresponsable con otros, ¿qué te hace pensar que contigo será distinto? La historia suele repetirse. Eclesiastés 4 nos enseña que dos son mejor que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Tus seres queridos son esos compañeros que te levantan, que te evitan la caída cuando tú no ves el agujero. Tómalos en serio. Observa con atención. Ve señales de ellos desde fuera. Pueden ver lo que tú no puedes ver desde dentro. Mientras tu corazón está envuelto en emoción, ellos pueden distinguir con claridad. Y si ves que todos coinciden que hay una alarma constante, entonces escucha. La protección de Dios a veces viene en forma de una voz amiga. Proverbios 27:6 nos recuerda: fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece. Las palabras de quienes te aman pueden doler en el momento, pero llevan dentro la medicina de la verdad. En cambio, hay quienes llenan tu oído de halagos, no para edificarte, sino para tener poder sobre ti. Escoge siempre el consejo sabio, y cuando el Señor te hable a través de tu gente, no lo desoigas. Es su amor manifestado en advertencia. Es su mano extendida antes de que te precipites al abismo. Escucha y vivirás. 9. Desprecio. Hay una forma de herida que no se ve, pero que cala hondo en el alma, y es el desprecio. El enemigo no siempre viene con gritos y violencia. A veces se disfraza de sonrisa y con palabras suaves te va quitando valor. El desprecio no es solo una actitud, es una estrategia del maligno para hacerte dudar de quién eres ante Dios. Puede manifestarse en la pareja, que con cada comentario sarcástico te recuerda tus imperfecciones físicas como si fueran vergüenzas imperdonables. Deberías verte mejor, ya no eres atractivo, dicen. No para ayudarte,
sino para destruir desde adentro la imagen que Dios ha puesto en ti. El apóstol Santiago habló con firmeza sobre esto. Con nuestra lengua bendecimos al Padre y con la misma maldecimos al prójimo hecho a su imagen. ¿Cómo puede salir de una misma boca tanto veneno y bendición? El desprecio tiene esa doble cara. Puede venir de un amigo que se burla de tus sueños, de tus esfuerzos, de lo que con ilusión compartes. Se ríe de tus metas, no porque sean pequeñas, sino porque quiere que creas que no vales. Ese es el verdadero objetivo del desprecio: debilitarte emocionalmente hasta que necesites su aprobación para sentirte válido. Y no termina ahí. A veces el desprecio se viste de broma en un grupo social. Hacen chistes a tu costa y si te molestas te llaman exagerado o falto de humor. No es humor, es una forma de exclusión, de aislamiento. En otros casos se disfraza de corrección profesional. Ese jefe que nunca ve lo bueno que haces, que siempre encuentra algo que mejorar, pero jamás reconoce tus avances. Frases como "esto está bien, pero esperaba más", no son constructivas, son puñales disfrazados de evaluación. Pablo en su carta a los Corintios nos dio una definición del amor que desenmascara al desprecio. El amor es paciente, es amable, no es envidioso ni jactancioso, no se comporta con rudeza, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Puedes ver la diferencia. Donde hay amor, se edifica. Donde hay desprecio, se derrumba. Por eso no permitas que las palabras de otros te definan. Tú fuiste creado a imagen de Dios y eso es suficiente para merecer respeto. Si alguien de forma constante te rebaja, te hace sentir menos, te hace dudar de tu dignidad, es una señal de alarma. Protégete, no porque odies, sino porque te amas y sabes que Dios no te quiere bajo cadenas emocionales. Rodéate de quienes te eleven, de quienes celebren contigo el camino que recorres. Proverbios dice que el hierro se afila con el hierro, y así el amigo con el amigo. Búscalos, abrázalos y aléjate de los que quieren apagar la luz que Dios ha puesto en ti. 10. Maltrato animal. Cuando una persona es capaz de levantar la mano contra una criatura indefensa, algo anda muy mal en su corazón. No es solo un mal comportamiento, es un reflejo. El trato hacia los animales habla del estado espiritual del ser humano. Si ves a alguien gritarle o golpear a su perro o a quien sea cruel con un animal que no puede defenderse, no estás viendo una reacción pasajera, estás viendo una grieta peligrosa en su carácter. Imagina a un vecino que maltrata constantemente a su mascota, que le lanza golpes, gritos y nunca muestra afecto. ¿Qué clase de alma puede hacer eso? Lo que ese hombre hace con su perro, probablemente lo hace también con personas, con su familia, con sus empleados, con cualquiera que esté en una posición vulnerable. Proverbios nos dice: el justo cuida la vida de su bestia, pero el corazón del impío es cruel. No es una sugerencia, es una verdad revelada. La crueldad hacia los animales también se puede ver en quienes los abandonan, los descuidan, los tienen sin comida ni cuidado. Algunos los mantienen en condiciones miserables, sin agua, sin limpieza, ignorando. Esa negligencia no es menor, es una muestra de dureza de corazón. Y es importante entender que quien es insensible ante el sufrimiento de un animal, tampoco tendrá compasión cuando vea sufrir a una persona. La ciencia ha confirmado lo que la Escritura ya enseñaba. La violencia hacia los animales muchas veces precede a la violencia hacia los seres humanos. Eclesiastés nos recuerda algo que muchos olvidan. Humanos y animales compartimos el mismo aliento de vida. Todos venimos del polvo y al polvo volvemos.
Esto no disminuye nuestra dignidad humana, sino que nos invita a la humildad. Jesús mismo habló de los pajarillos, diciendo que ni uno solo está olvidado delante de Dios. Si el Creador se preocupa por los más pequeños, ¿cómo no deberíamos nosotros cuidar a sus criaturas? Hermanos, si sabes de alguien que abusa de los animales, no mires hacia otro lado. No lo excuses porque es así nomás, porque solo es. Esa actitud encubre la maldad. Y si tienes la posibilidad, aléjate de esas personas. Protege tu corazón. Protégete tú y protege también a esos seres que no tienen voz. Y si sospechas de alguien, actúa, denuncia. Dios te ha puesto como administrador de su creación, no como testigo mudo del abuso. Cuando el respeto por la vida se pierde en lo pequeño, pronto se perderá también en lo grande. Honra al Señor amando incluso a los más indefensos, porque en cómo tratamos a los que no pueden defenderse, se revela el verdadero estado de nuestro espíritu. Número 12. Codicia y avaricia. Uno de los indicios más claros de que una persona ha dejado endurecer su corazón es su constante deseo de poseer más y más. La codicia y la avaricia no conocen límites. Quien vive bajo su dominio nunca se siente pleno. Hay quienes lamentablemente construyen su existencia sobre la ambición desmedida, como si su valor personal dependiera de lo que tienen y no de quiénes son ante los ojos de Dios. Pensemos en ese compañero de trabajo que en vez de sumar al equipo, actúa solo para su propio beneficio. Busca reconocimientos, aumentos o ascensos, aunque para lograrlos deba apropiarse del mérito ajeno o causar tropiezos a sus colegas. O en ese vecino que, aunque ya posee más de lo necesario, aún así busca cómo aprovecharse de los demás, mintiendo o utilizando artimañas poco éticas para obtener propiedades o dinero. La palabra de Dios no guarda silencio sobre este mal. En 1 Timoteo capítulo 6 se nos advierte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta es una advertencia seria. La avaricia no... Imagina ahora a un amigo que constantemente te pide dinero prestado sin intención de devolverlo, o que te insiste una y otra vez para que inviertas en sus negocios, que bien sabes no son transparentes. Ese tipo de comportamiento no es solo una falta de respeto, es también un reflejo de un corazón centrado en el egoísmo y en la ganancia personal, sin importar las consecuencias para los demás. Nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas capítulo 12, nos dejó una enseñanza profunda al contar la parábola del rico insensato. Ese hombre, al ver que su campo producía en abundancia, en lugar de compartir o agradecer, decidió construir graneros más grandes para almacenar sus bienes y dijo a su alma: descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le respondió: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta historia revela con claridad la necedad de vivir para acumular sin pensar en lo eterno. Muchas veces, quienes son dominados por la avaricia se esconden bajo una imagen de generosidad. Pueden donar públicamente sumas importantes, buscando aplausos y elogios, mientras en lo privado oprimen, manipulan o se enriquecen a costa del sufrimiento ajeno. Esa bondad de fachada no es más que una máscara, detrás de la cual se esconde un corazón endurecido. La codicia, cuando no se detiene, puede llevar a caminos aún más oscuros: corrupción, injusticia, abuso. Un político que acepta sobornos, un empresario que explota a sus trabajadores. Ambos son ejemplos de cómo el deseo desmedido de riqueza puede pervertir la conciencia y destruir no solo vidas individuales, sino el tejido mismo de una sociedad.
El libro de Eclesiastés nos invita a reflexionar con sabiduría. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Nada más cierto. El alma que solo busca poseer más nunca se llena. Vive en un desierto espiritual, en una carrera sin línea de llegada. En cambio, la Biblia nos llama a vivir con gratitud y sencillez. En Hebreos capítulo 13 leemos: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¡Qué promesa gloriosa! El Dios que cuida de los lirios del campo y de las aves del cielo, también cuida de ti. No necesitas aferrarte a lo material como si fuera tu salvación. Identificar la avaricia en los demás también es parte de la sabiduría cristiana. Quienes viven esclavos de este pecado tienden a manipular, a utilizar a las personas como medios para sus fines. Y si uno no está alerta, puede caer en sus redes y ser dañado profundamente. Es necesario. La verdadera plenitud no se encuentra en el número de bienes acumulados, sino en la paz que trae una conciencia limpia, una fe viva y una esperanza firme en el Señor. Cuando caminamos con Dios y aprendemos a confiar en su provisión, encontramos un gozo que ninguna cuenta bancaria puede darnos. Esa es la riqueza que ni el tiempo ni la muerte pueden quitar. Número 13. Orgullo y arrogancia. El orgullo y la arrogancia son señales inconfundibles de un corazón que se ha endurecido contra la verdad. Quien camina por la vida creyéndose por encima de los demás, despreciando a aquellos que no comparten su nivel de educación, de riqueza o de posición social, revela no solo un carácter altivo, sino también una profunda desconexión con el espíritu de humildad que Dios espera de nosotros. He conocido hombres que en sus trabajos no pierden ocasión para exaltar sus propios logros mientras ignoran, creen tener la única visión correcta, y su manera de hablar está impregnada de condescendencia. Ese tipo de actitud no solo corrompe el ambiente laboral, sino que también siembra resentimiento y destruye el respeto mutuo. La palabra de Dios es clara al respecto. En Proverbios 16 se nos enseña que antes de la destrucción está el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Quien se ensalza a sí mismo sin reconocer sus limitaciones, sin considerar la gracia de Dios como la fuente de todo bien, está caminando directo hacia su propia ruina. También vemos esto en nuestras relaciones más cercanas. Un amigo que en cada conversación resalta sus bienes materiales, su automóvil nuevo, su casa lujosa o sus vacaciones extravagantes, no solo está buscando atención, sino que también menosprecia sin darse cuenta la realidad de quienes lo rodean. No se interesa en sus vidas, en sus luchas, ni está demasiado ocupado contemplando su reflejo para mirar el rostro de su prójimo. Jesús, nuestro Salvador, habló directamente contra esa actitud en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, orgulloso de su religiosidad, daba gracias por no ser como los demás hombres. Mientras tanto, el publicano, sin siquiera atreverse a levantar los ojos, rogaba misericordia. Y fue este último quien salió justificado ante Dios, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las personas orgullosas no solo son difíciles de corregir, sino que con frecuencia rechazan cualquier crítica. No admiten sus errores, no porque no los vean, sino porque su soberbia no les permite reconocerlos. Prefieren equivocarse en grande antes que ceder en algo. Y esa actitud obstinada les impide crecer, tanto en sabiduría como en fe.
Dentro del hogar, el orgullo puede desgarrar familias. Un esposo o una esposa que siempre debe tener la última palabra, que ridiculiza la opinión del otro o que impone su visión sin escuchar, termina por sofocar el diálogo y la armonía. Los hijos que crecen en ese ambiente aprenden que el amor se basa en la competencia, no en la comprensión. El apóstol Santiago lo dijo con claridad: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El Señor no está cerca de los que se exaltan a sí mismos, sino de los que reconocen su necesidad de Él. La gracia de Dios fluye hacia aquellos que caminan con sencillez, con un corazón que sabe que sin Él nada somos. Y también hay otro peligro: la arrogancia espiritual. Esa persona que cree que no necesita a Dios, que confía solamente en su fuerza, en su inteligencia o en su dinero, está errando el camino. El espíritu autosuficiente se convierte en su propio ídolo y ese ídolo termina. En Proverbios 3 encontramos una advertencia seria. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Es decir, el Señor no solo se aparta de los orgullosos, sino que llega a burlarse de su altivez. Pero a los sencillos les tiende su mano. No hay lugar para la arrogancia en el reino de Dios. La humildad es la puerta por donde entran los que anhelan conocerle. Un corazón soberbio es incompatible con la comunión con el Padre. Por eso, si ves estos rasgos en quienes te rodean, no los tomes a la ligera. El orgullo destruye amistades, quiebra matrimonios y rompe la paz con Dios. La humildad, en cambio, nos acerca a los demás y nos acerca a nuestro Creador. Por tanto, aléjate del orgullo y si lo reconoces en alguien, guarda distancia. Porque no puede haber armonía con Dios ni con los hombres mientras la arrogancia se sienta en el trono del alma. 14. Hipocresía. Hay algo profundamente perturbador cuando alguien habla en nombre de la rectitud, pero sus actos revelan todo lo contrario. Esa es la marca de la hipocresía, uno de los síntomas más reveladores de un corazón corrompido. El hipócrita aparenta ser justo, se viste con palabras de virtud, pero su interior está dominado por la falsedad. Su vida es una actuación, una fachada construida para impresionar a los hombres, no para honrar a Dios. La Escritura no deja lugar a dudas. Jesús, con palabras firmes, expuso a los fariseos como sepulcros blanqueados, bellos por fuera, pero llenos de impureza por dentro. Él no condenó a los pecadores que se arrepentían, sino a los que fingían pureza mientras escondían el pecado bajo la alfombra de la religiosidad. Tal vez conoces a alguien que constantemente habla de ética, que insiste en hacer lo correcto, pero a escondidas manipula, miente, toma atajos para su beneficio personal. O aquel amigo que de frente te habla de lealtad, pero cuando no estás, tu nombre es objeto de burla o traición. Eso no es simplemente una falta de carácter, eso es hipocresía. Y tiene consecuencias graves, no solo emocionales, sino espirituales. En Proverbios 11, leemos que el hipócrita daña con sus palabras, pero que los justos encuentran protección en la sabiduría. El que vive en doblez utiliza su boca para herir, para enredar, para confundir. En cambio, el que camina en integridad, ese tiene una armadura invisible que Dios ha prometido sostener. Y esta hipocresía no se limita al entorno profesional o social. Puede enraizarse en la familia. Un padre que habla de amor en la iglesia, pero es áspero y humillante con su esposa y sus hijos, está enviando un mensaje doble que confunde y hiere. Las palabras deben estar respaldadas por el testimonio diario. ¡Qué advertencia tan severa! La fe verdadera no se mide
por lo que decimos en público, sino por lo que hacemos cuando nadie nos ve. Jesús fue directo al decirnos en Mateo 5 que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Nada más. Cuando nuestras palabras van más allá, cuando intentamos aparentar lo que no somos, nos adentramos en terrenos peligrosos. Dios no se impresiona con la elocuencia, sino con la sinceridad. El llamado es a rodearnos de personas auténticas, aquellas que viven según lo que predican. Hombres y mujeres que no solo levantan la Biblia en alto, sino que la viven, la encarnan, la reflejan con sus acciones. Porque la integridad no se impone, se demuestra. Aléjate de los que viven con doble rostro. No te confundas por su carisma o sus promesas vacías. Busca la verdad. A veces la verdad es silenciosa, humilde, pero firme. Hoy es día de volver al camino de la transparencia. La palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y nos ofrece dirección, restauración y una nueva oportunidad. Nadie está fuera del alcance de la gracia, pero esa gracia requiere arrepentimiento. Recapitulemos las 15 señales de personas malvadas. 1. Placer ante el dolor ajeno. Disfrutan viendo sufrir a otros. 2. Necesidad de controlar tu vida. Intentan manejar cada aspecto de tu vida. 3. Sensación extraña cerca de ellos. Te sientes incómodo a su alrededor. 4. Falta de responsabilidad. No asumen sus errores y culpan a otros. 5. Hábito de mentir. Miente constantemente para su beneficio. 6. Ausencia de remordimiento. No sienten culpa por sus acciones. 7. Crueldad. Actúan de manera abierta o encubierta para herir a otros. 8. Advertencias de amigos y familiares. Tus seres queridos te advierten sobre ellos. 9. Desprecio. Te hacen sentir inferior y critican todo sobre ti. 10. Maltrato animal. Son crueles o negligentes con los animales. 11. Rencor y nunca perdonar. Guardan resentimientos y buscan venganza. 12. Codicia y avaricia. Desean más bienes materiales sin importar a quién dañen. 13. Orgullo y arrogancia. Se consideran superiores a los demás. 14. Hipocresía. Dicen una cosa y hacen otra, mostrando una doble cara. Descubre cómo el Espíritu Santo puede entrar en ti con estas 13 palabras muy poderosas. Y aprende qué tipo de palabras y pensamientos necesitas para atraer su presencia y vivir una vida llena de paz y protección. No te pierdas esta revelación que transformará tu vida.